no nos podemos basar en la expresión del Nuevo Testamento o de los escritos apostólicos, sino en la expresión del Tanaj, para después entonces entender la expresión del Nuevo Testamento o de los escritos apostólicos. Muy bien, cotejamos a... Dice que ya se cortó, alguien dice que ya se cortó la transmisión. Bueno, tenemos que seguir porque como quiera la grabación sigue en pie. Entonces vamos al siguiente punto, que es el número 2. El punto número 2 dice que las epístolas, ¿verdad? Las epístolas de, por ejemplo, de Pablo, de Pedro y de otros apóstoles, las epístolas deben entenderse en base al Evangelio y no al revés. Si se entiende, si se trata de explicar el Evangelio en base a las epístolas, entonces se puede caer en doctrinas erróneas porque lo está haciendo al revés. Debe entenderse entonces las epístolas en base al Evangelio. ¿Ok? Vamos a tomar como ejemplo el caso de la resurrección. ¿Ok? Vamos a leer Romanos 4:25. Romanos 4:25. ¿Okay? El libro de los Romanos, capítulo 4, verso 25. Dice, bueno, leyendo el 24 para tener el contexto, dice, sino también para nosotros, pero no solo para él se escribió que se le contó, sino también para nosotros, a quienes se nos habrá de contar, a los que creemos en el que resucitó de entre los muertos a Yahushua, nuestro Maestro, a quien entregaron por nuestras transgresiones y resucitaron para declararnos justos. ¿Okay? Ahí está hablando de la resurrección de el Mashiach, ¿verdad? Romanos 4:25. Ahora, en Primera de Corintios 15, 16 y 20, vamos a leerlo ahora. Primera Corintios 15, 16, dice así. Primera de Corintios 15, 16, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mashiach ha resucitado. ¿Okay? Y entonces también el verso 20 dice, pero el caso es que el Mashiach sí resucitó de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. ¿Okay? Entonces, ¿en base a qué Pablo dice que el Mesías resucitó de los muertos si él no estaba allí cuando el Mesías resucitó? Bueno, él está exponiendo, y casi todas las explicaciones de Pablo, por lo menos un gran número de ellas, en sus cartas, se basan en el Evangelio, en lo que se llama el Evangelio, la Besorá, en los escritos de Mateo, específicamente de Mateo y de Marcos, ¿verdad? Aunque Lucas y Johanán pueden haberse escrito bastante más tarde, pero al menos Marcos y Mateo fueron los primeros escritos de lo que se llama ahora el Evangelio, y en eso se basa Shaul, además de las revelaciones que tuvo para hablar de la resurrección del Mashiach, porque si no existieran esos registros de la resurrección del Mashiach, entonces no tendría ninguna base o hablar de la resurrección, o al menos no existiría probablemente ninguna alusión a la resurrección en las cartas de los apóstoles. Pero ya en el Evangelio, en la Besorá, se había dado testimonio de la resurrección de Yeshua, ¿verdad? Por lo tanto, las personas que nacieron o vinieron mucho después de Yeshua, pues solamente pueden saber acerca del hecho de la resurrección a través del registro histórico de los evangelios, ¿verdad? Lo que llaman los evangelios, la Besorá. Ok, así que las epístolas deben entenderse en base al evangelio. Vamos a abreviar un poco porque parece que tenemos problemas con la transmisión. El punto número 3 es que lo local debe entenderse en base a lo universal. Este es un principio muy importante. Cuando estudiamos las escrituras, los aspectos locales hay que entenderlos en base a principios universales y no al revés. ¿Okay? Vamos a poner un ejemplo que no necesariamente hay que citar la escritura, pero son datos conocidos. Usted sabe que a Moisés se le dijo cuando se acercaba a la zarza ardiente, ¿verdad? El ángel, el mensajero de Yahweh que estaba allí en medio de la zarza y que era el que hablaba en nombre de Yahweh, le dijo, quítate las sandalias porque el lugar en que estás
es tierra santa. Entonces Moisés se quitó las sandalias. ¿Ok? Ahora, sin embargo, en aquel tiempo el quitarse las sandalias delante de un personaje muy importante, especialmente delante de un ser divino, como es Yahweh y como son los ángeles, entonces ese era el signo, un símbolo de respeto, un símbolo de pleitesía o de respeto, ¿verdad? Para esa persona, para ese personaje que estaba ahí frente a uno. Estoy cotejando a ver si se restauró la transmisión. Bueno, parece que sí. Ok, continuamos. Entonces, en este caso, sin embargo, hoy día el asunto de cómo uno muestra respeto hacia un personaje es diferente, ¿verdad? Por ejemplo, los que usan sombrero hoy en día y desde hace muchos siglos es la costumbre de quitarse el sombrero delante de un gran personaje, ¿verdad? O delante de un personaje espiritual, como si fuera, por ejemplo, delante de un ángel, si le pareciera a uno en persona, delante de Yahweh, aunque sea de manera simbólica, uno hace ese gesto, ¿verdad? Y sobre todo delante de un rey, por ejemplo, de un presidente, si uno tiene el sombrero puesto, entonces delante de ese personaje uno se quita el sombrero, aunque sea por un tiempo, por un momento, y es una señal de respeto, ¿verdad? Quiere decir que no es necesario aplicar hoy día todas las costumbres de los tiempos antiguos, porque hoy día no tienen el mismo sentido, ¿eh? Algunas sí, pero no todas. Entonces, esto de quitarse los zapatos en un lugar de adoración, pues puede que tenga algún sentido para algunas personas, pero en términos general no tiene sentido para la mayoría de las personas hoy día, al menos en nuestra cultura occidental, ¿verdad? Entonces, en nuestra cultura occidental tenemos que interpretar esos pasajes a la luz, ¿ve?, del principio universal. El principio universal no es quitarse los zapatos, ni quitarse el sombrero. Esa es la manifestación, esa es la traducción del principio universal. El principio universal es mostrar respeto al personaje importante que tenemos al frente. ¿Ve? Ese es el principio universal. Entonces, ¿cómo se traduce ese principio universal en diversas culturas? Eso puede variar. ¿Ve? En aquella cultura antigua, el principio universal de respeto se demostraba o se traducía por medio de quitarse los zapatos. Hoy día, al menos en nuestra cultura occidental, ese principio universal de respeto se manifiesta a través de quitarse el sombrero. Y en algunos casos ni siquiera eso. En algunos casos se manifiesta a través de un gesto, ¿verdad? De un gesto que uno hace con la cabeza o con las manos o cosas por el estilo, ¿ve? Pero entonces el principio universal es permanente, es eterno tal vez, pero la traducción o la manifestación del principio universal es variable, puede variar de cultura en cultura y de tiempo en tiempo. Ese es el punto número 3 en nuestro análisis. Hay otra cosa, otro ejemplo. En Romanos 16:16, no vamos a leerlo todos necesariamente porque son pasajes conocidos. En Romanos 16:16 dice: salúdense con un beso santo. ¿Okay? Las versiones más antiguas, como de Reina Valera antigua, decían saludaos con un ósculo santo. Pero es lo mismo, la palabra ósculo es una palabra antigua española para beso. Entonces Pablo dice: salúdense con un beso santo. Ese es el principio universal, es saludarse. ¿Eh? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se traduce ese principio? ¿Cómo se aplica ese principio? Entonces eso puede variar. En el tiempo de Pablo y hoy día también en algunas culturas, el principio se aplicaba dándose un beso, ¿ok? Especialmente entre hombres. Hombres se besaban unos a otros en la mejilla, en la cara, para mostrarse ese principio de cariño, ¿verdad? De respeto, no tanto de respeto, más bien de cariño, de afecto fraternal. ¿Eh? Y quizás las mujeres también se besaban entre ellas, como se hace hoy día también, todas las mujeres prácticamente se besan entre ellas en la mejilla como un signo de cariño, de afecto por lo menos. ¿Ok? Ahora, por lo tanto, hoy día ese principio se puede aplicar de varias maneras. No necesariamente a través de un beso. Hoy día se aplica el principio universal
por medio de darse la mano. ¿Eh? Hay veces que se aplica simplemente por darse un toque en los hombros así. En otros casos las personas se dan la mano. En otros casos las personas se abrazan, ¿verdad? Si son amigos. Entonces, esas son distintas maneras de aplicar el principio universal de saludarse de una manera apropiada. Por eso Pablo, Shaul, cuando dijo eso, no dijo salúdense con un beso, dijo salúdense con un beso santo. ¿Okay? O sea, él no está mandando, él no está ordenando que se saluden con un beso. Él está diciendo que ya que se saludan con un beso, que ese beso sea santo, ¿ve? Que sea puro, que sea honesto o que sea sano. ¿Eh? Eso es lo que está diciendo. No es que está ordenando saludarse con un beso. Es que está diciendo que ya que ellos se saludaban con un beso, porque esa era la costumbre general en aquella cultura y en aquel lugar, entonces Pablo está diciendo que ese beso sea santo, sea sano. ¿Okay? Fíjense cómo cuán diferente es la aplicación de un principio universal, ¿verdad? Cuando se lo entiende de la manera correcta. Y entonces se puede aplicar en nuestra cultura y en nuestro tiempo de una manera diferente, el mismo principio. Entonces el punto número 4 es que el siguiente: lo simbólico en las escrituras, ¿verdad? Lo simbólico debe entenderse en base a lo didáctico. Un poquito como más complejo esta expresión, ¿verdad? Lo simbólico, o sea, aquellas palabras o frases simbólicas en las escrituras, como por ejemplo las que abundan en el Apocalipsis. Entonces hay que entenderlas en base a otras expresiones de las escrituras en otros lugares que no son simbólicas, que son más bien didácticas, o sea, que enseñan algo. Por ejemplo, tengo aquí dos ejemplos. Uno es relativo a las almas que se ven vivas en Apocalipsis 24. ¿Okay? Vamos allá. Apocalipsis, último libro de las escrituras, llamado más correctamente Revelación, capítulo 20 y verso 4, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio, y vi vivos a los inmolados por causa del testimonio de Yahushua y por la palabra de Yahweh. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con el Mashiach por 1000 años. Entonces, como la traducción Reina Valera dice literalmente: y vi las almas debajo de los inmolados, perdón, debajo del altar vi las almas de los inmolados por causa del testimonio, etcétera. En ese pasaje el apóstol ve debajo de un altar lo que él describe como las almas de los inmolados por el testimonio del Mesías, ¿verdad? De Yahushua. Entonces ahí los trinitarios, en general los cristianos, toman ese pasaje y dicen: pues ahí está la prueba de que las almas están vivas, están en el cielo ahora mismo, las almas de los justos, ¿verdad? Es una interpretación totalmente extraña al pasaje. Cuando uno lee ese pasaje y lo traduce correctamente del hebreo y aún del griego, dice otra cosa. Lo que pasa es que Juan está viendo el futuro. No olviden eso, hermanos. Todas estas visiones se refieren a cosas futuras. Lo que Juan vio no existía en ese momento. Por ejemplo, él vio bajar al Mesías montado en un caballo blanco, ¿verdad? Eso no estaba sucediendo en ese momento. Eso es un acontecimiento futuro que Juan estaba viendo en visión del futuro. Y lo mismo sucede aquí. Vamos a leerlo otra vez con ese sentido. Entonces dice Juan: y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio a ciertas personas. Y vi vivos a los inmolados por causa del testimonio de Yeshua. Eso es lo que otros traducen: y vi las almas de los inmolados, ¿verdad? Por causa del testimonio de Yeshua. Entonces eso lo que significa es que los vio vivos. O sea que en esa visión que él tuvo del futuro, él vio vivos a personas que habían estado muertas, que fueron inmoladas, quiere decir que fueron matadas, ¿verdad? Por causa del testimonio del Mashiach, del Mesías. Entonces, eso hay que entenderlo en base a el Tanaj, donde dice en Eclesiastés 9:5, vamos a leer ese, porque es muy importante, Eclesiastés
capítulo 9, Eclesiastés capítulo 9 y verso 5, dice, porque los que viven saben que han de morir, o saben que van a morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues el recuerdo de ellos cae en el olvido. ¿Ve? Antes de eso decía, para todo aquel que está entre los vivos hay esperanza, pues mejor es perro vivo que león muerto. ¿Ve? Quiere decir que los vivos pues pueden actuar, pueden esperar, tienen esperanza, pero una vez que uno está muerto ya no puede hacer nada, y lo dice entonces más abajo en el verso 6. Los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Y en el verso 6, eso es el verso 5, en el verso 6 dice, también han desaparecido su amor, su odio y su envidia, ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol, o sea, no están vivos. En otras palabras, la escritura dice que los muertos están muertos, y si están muertos no están vivos, ¿no? Son dos cosas antitéticas. La muerte es la antítesis de la vida es la antítesis de la muerte. No se pueden dar las dos cosas a la misma vez. Usted no puede estar vivo y muerto a la misma vez, porque eso es antitético, eso es contradictorio. Entonces una persona que está muerta, pues está muerta, no puede estar viva a la misma vez. Y en base a ese principio universal que establece el Tanaj, entonces es que hay que entender el principio particular, ¿verdad?, de lo que dice Apocalipsis 24, de que Juan vio vivos a los que habían sido matados por causa del testimonio de Mashiach. Entonces, Juan los vio vivos porque Juan los está viendo en el futuro. Esa es la clave aquí. Juan está viendo una visión del futuro, y por eso es que los ve vivos, claro. Como Juan ve al Mesías, como ya dije, bajando en un caballo blanco, en las nubes, y sin embargo eso no sucedió en el siglo I cuando Juan lo vio. Eso está en el futuro. Pues entonces esas almas vivas bajo el altar también están en el futuro. Otra cosa, Apocalipsis 12:5 hay que entenderlo, o Apocalipsis 22:12 hay que entenderlo a la luz de Apocalipsis 12:5. Vamos a leer los dos pasajes. Vamos a leer primero Apocalipsis 12:5. Ok, otra vez volvemos al libro de Revelación, capítulo 12 y verso 5. Dice, ella, está hablando de la mujer. Vamos a dar el contexto. En el versículo 1 dice que apareció una señal en el cielo. Todo esto es simbólico. ¿Ok? Dice que una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, etcétera. Ese es Israel. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esas son las 12 tribus. Eso lo hemos explicado antes. Y esta mujer estaba encinta, gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Eso es la angustia de Israel al dar a luz al Mesías. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, etcétera. Ese era el Satán, ¿verdad?, que trata de destruir al Mesías cuando nace. Y el verso 5 dice, y ella, la mujer, dio a luz un hijo varón, ese es el Mesías, que ha de guiar a todas las naciones con cetro de hierro. Y dice que su hijo fue arrebatado ante Elohim y su trono. Y entonces la mujer huyó al desierto. Pero dice que este hijo varón habría de guiar o gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Entonces el reino que se le promete al Mashiach no es un reino allá en el cielo flotando en los espacios siderales. Nunca se ha visualizado ni se ha prometido un reino allá en el espacio sideral, ni en otro planeta. Está hablando de las naciones de este planeta, de la Tierra. ¿Okay? Y dice que el Mesías va a gobernar a todas las naciones de esta tierra. Entonces en Apocalipsis 22:12, vamos a leerlo ahora, capítulo 22 y verso 12, dice, miren, yo vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. O sea que el concepto de el reino hay que basarlo en unas no simplemente en las cosas simbólicas que se dicen, sino en las expresiones didácticas o en las expresiones no simbólicas que también abundan en las escrituras. En este caso, ni siquiera se menciona lo de ir al cielo aquí.
Claro, el Mesías se menciona así que fue al cielo, porque dice que ese niño fue arrebatado al cielo. Y en este caso eso sucedió literalmente, el Mesías fue arrebatado al cielo. Pero entonces cuando se habla del reino, se habla de gobernar naciones en esta tierra. ¿Eh? Y cuando dice que Él viene, en la final, la última parte que leímos, dice que Él viene a traer su galardón consigo. ¿Eh? No dice que viene a llevarnos para que nosotros recibamos el galardón en el cielo. Si dijera eso, pues no habría ninguna duda de que vamos a ir para el cielo. Pero no, dice que Él viene y que va a traer su galardón consigo. Y su galardón para nosotros, para sus fieles, es la vida eterna y gobernar sobre las naciones. Específicamente gobernar sobre las naciones en este contexto es la recompensa que Él trae consigo y la va a repartir esa recompensa de reinar sobre las naciones según fueren sus obras. Él lo dijo claramente, según las obras de los siervos, así es la interpretación, digo la aplicación, la recompensa. Muy bien, en el punto número 5 tenemos ejemplos de interpretación. Vamos a ver. Vamos a considerar el caso del Mashiach y de los dos Mashiach. Usted sabe que se habla, los judíos antiguos, los rabinos antiguos, enseñaban que iban a venir dos Mashiach. Pero antes de nada, vamos a leer Zacarías 14, 11 al 14. Ok, Zacarías 14. Y vamos a leer verso 12 en adelante. Dice, y en cuanto a esos pueblos que le hicieron la guerra a Jerusalén, Yahweh los golpeará con esta plaga. La carne de ellos se les pudrirá estando ellos en pie. Los ojos se les pudrirán en sus cuencas y las lenguas se les pudrirán en sus bocas. En ese día caerá sobre ellos un gran pánico de Yahweh, y cada uno le echará mano a su compañero, y cada uno levantará su mano contra la mano de los demás. Eso habíamos explicado antes, que eso se trata de que los enemigos de Israel se van a matar, a destruir unos a otros cuando traten de destruir a Israel. Entonces dice el 14, Yahudá se unirá a la batalla en Jerusalén y se reunirán todas las riquezas de todas las naciones de alrededor, inmensas cantidades de oro, plata y vestidos. ¿Okay? Entonces estoy leyendo de más porque solamente quería leer el verso, bueno, sí, hasta el 14 vamos a leer, pero vamos a leer también el 15. La misma plaga golpeará los caballos, las mulas, los camellos y los asnos. La plaga afectará a todos los animales en esos campamentos. Aunque aparentemente no tengo el versículo específico que quería citar, pero sí sabemos que hay varios versículos en los profetas, especialmente en Isaías. Bueno, quizá fue que me faltó copiar el verso de Isaías que habla del siervo sufriente, Isaías 52, 53, ¿verdad? 52 última parte, 53. Ese es el contexto, esa es la base. Que vendría un Mesías que vendría a sufrir y a morir por su pueblo. Eso está predicho en Isaías 52 y 53. Sin embargo, acá en Zacarías está hablando de un Mesías que viene a reinar, que viene a gobernar, que viene a gobernar las naciones en nombre de Yahweh, como si fuera Yahweh mismo. Entonces, a raíz de esos dos pasajes, que disculpen que olvidé citar el de Isaías, pero ustedes lo conocen bien. A raíz de esos dos pasajes, los rabinos antiguos llegaron a la conclusión de que iban a venir dos Mesías y que uno de los dos iba a morir por Israel, ¿verdad? Por su pueblo, mientras que el otro vendría a reinar. Y de ahí surgió toda una teología de los dos Mesías. Y al primer Mesías se le llamaba Mashiach ben Yosef, ben Yosef, ¿verdad? Que quiere decir hijo de José. Y al otro se le llamaba Mashiach ben David, que ese es el que habría de reinar. Entonces los rabinos estuvieron hablando de eso por algún tiempo y eso está plasmado en el Talmud. Eso no es algo que nosotros nos inventamos. En el Talmud les habla de todas estas cosas. Y hubo varias interpretaciones sobre los dos Mesías. Es más, no solamente en el Talmud, en los escritos de los esenios, que eran una secta judía aislada, ¿verdad? Que se aisló de Jerusalén y se fueron a habitar en las cuevas de un lugar que se llama Qumran, ¿verdad? Cerca del Mar Muerto.
Y allá y fue donde se hallaron todo ese montón de escritos, ¿verdad? Bíblicos y no bíblicos, producidos por los esenios. Entonces, en algunos de esos libros de los esenios, fuera de los libros bíblicos que ellos copiaron, se habla de dos Mesías también. Se habla de dos Mashiach, dos Mesías. Lo único que ellos lo llaman diferente. Ellos llaman a uno el Mashiach Ben David y al otro el Mashiach, creo que dice Ben, no sé si dice Ben Harón, no recuerdo, o Ben Sadoc. Yo sé que uno de ellos era Mesías sacerdote y el otro sería Mesías rey. Es interesante que los esenios también tenían el concepto de que habría un Mesías rey y un Mesías sacerdote. ¿Eh? Entonces los otros judíos fuera de los esenios tenían el concepto de que habría dos Mesías también, pero uno sería hijo de David y otro hijo de José. Lo de hijo de José quiere decir que sería de las 10 tribus. ¿Ok? Las 10 tribus. Y mientras que el Ben David sería de la tribu de Judá. Existían esos conceptos de dos Mashiach. Hace poco se desenterró una tablilla en piedra o barro con un escrito donde se indica la creencia, se presenta o se implica la creencia entre los judíos de un Mashiach que habría de resucitar al tercer día. Digo, de un personaje, profeta, que habría de resucitar al tercer día. ¿Ah? Entonces, hermanos, cuando uno une todas esas piezas de evidencia como un mosaico, y las monta y las une como un rompecabezas, uno se da cuenta entonces que el mensaje y la interpretación mesiánica que nosotros tenemos es correcta y tiene bases no solo en la Torá, en las Escrituras, sino también en la tradición judía. Con la diferencia de que nosotros hemos entendido y hemos visto al verse cumplidas las profecías en los escritos apostólicos, hemos visto que en realidad los dos Mesías son una misma persona. Los dos Mashiach, los dos Mesías se conjugan en un solo hombre, que es Yahushua de Nazaret. ¿Ve? Y entonces el cumplimiento es un poco diferente a lo que esperaban los rabinos. En vez de ser dos Mesías que uno muere y el otro reina, es el mismo Mesías que primero muere y después reina. Y en esa etapa es en la que estamos ahora, ¿verdad? La primera etapa de la venida del Mashiach, que es cuando viene el Mashiach y muere por su pueblo. Eso ya sucedió, eso ya pasó en el año 30, 31, por ahí de la era común. Entonces ahora falta que después de un periodo de espera, que a nosotros nos parece larguísimo, pero para Yahweh eso es un día o dos, entonces vendrá el mismo Mesías, el mismo Yeshua, esta vez a gobernar, a reinar sobre las naciones. Y así vemos entonces que estos ejemplos de interpretación, ¿verdad? De cómo se ha interpretado la Escritura a través de los siglos, cómo en aquellos tiempos antiguos los rabinos la interpretaban de cierta manera y hoy día nosotros la interpretamos, por lo menos en estos detalles que hemos presentado, de otra manera porque tenemos el aval o tenemos la base de los antiguos escritos del Tanaj y también de los antiguos escritos de los rabinos, que están plasmados en el Talmud, y también de los escritos de los antiguos esenios, que están plasmados en documentos de los rollos de Qumran. Y en todos estos elementos encontramos la base sólida para creer que Yahshua de Nazaret, es el Mesías esperado por Israel, y que algún día Israel abrirá los ojos y se les quitará la venda de los ojos y podrán ver al Mashiach en toda su gloria. Entonces, pues, en todos estos aspectos incide, ¿verdad?, el estilo de interpretación que uno tenga. Hemos esbozado brevemente, por eso estamos terminando temprano hoy, hemos esbozado brevemente 4 principios o 4 reglas de interpretación. En algunos casos que se cortó la comunicación, los hermanos podrán escuchar el tema completo más tarde cuando esté puesta la grabación ahí en la página. Entonces hemos dado un ejemplo o varios ejemplos de interpretaciones, ¿verdad?, de ciertas profecías. Y ahora mi invitación final para los hermanos es que no seamos como algunos predicadores que leen la Biblia y después predican del periódico. Ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Ellos leen la Biblia y después predican del periódico. Se pasan buscando en los periódicos
a noticias, sucesos, ¿ah? normales de la historia humana para decir eso es el cumplimiento de tal y cual profecía. Y no digo que estén equivocados siempre, pero muy a menudo están equivocados. ¿Ok? Muy a menudo están equivocados. Y eso lo hemos visto ya montones de veces, de cómo se han equivocado en sus interpretaciones, ¿verdad? Los predicadores con relación a las profecías. Muy bien, hasta aquí llega el tema de hoy, por lo tanto me despido de nuestros hermanos en términos de la grabación, ¿verdad? Llegamos al final de nuestro tema con esto y les invitamos a que nos sintonicen nuevamente el próximo sábado a las 10 de la mañana en vivo, ¿verdad? 10 de la mañana hora de Puerto Rico. Así que hasta entonces nos despedimos entonces de nuestros hermanos y de todos nuestros oyentes, deseándoles a cada uno de ellos que Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga brillar su rostro sobre ti y te favorezca. Yahweh alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom.